Estás escuchando el podcast de Creativos Visuales, un podcast de Keep Ideas para conocer más sobre conceptos, herramientas, mitos y realidades del Visual Thinking y todo esto en español. Hoy voy a entrevistar a Sophie Donner, una colega y amiga de Montevideo, Uruguay. Ella se denomina a sí misma como intérprete visual, trabaja en esto desde el 2014 y actualmente está como docente de pensamiento visual en la Universidad Católica del Uruguay. Vamos a estar hablando en este capítulo sobre el cuidado con la relación con el cliente, en cómo poder elegir un documentador, qué tips y relaciones tenemos que estar cuidando, no solamente en nosotros, sino también con el cliente para poder lograr un muy buen resultado en nuestro trabajo de interpretación visual y por supuesto algo que después les sirva. En verdad está lleno de tips y buenos comentarios este hermoso capítulo, así que sin más los invito a verlo, a escucharlo en este nuevo capítulo de Creativos Visuales, Visual Thinking en español, el podcast de Keep Ideas. Ya, Sofi, entonces, bienvenida por supuesto al capítulo de hoy y... Muchas gracias. Y voy a partir obviamente con una pregunta que yo le hago a todo el mundo y que, lógico, te la tengo que hacer a ti también. ¿Qué es para ti el Visual Thinking? ¿O cómo tú lo entiendes o cómo lo podrías explicar? Bien, el Visual Thinking o pensamiento visual, me gusta traer las palabras en español, es, a ver, como para mí un poco la frase definitoria es como la capacidad de las personas de pensar en imágenes, ¿no? Como es algo innato que tenemos todas las personas. Quiero hacer ahí como una pequeña salvedad que no sé qué pasa con las personas ciegas que nacen ciegas. Ahí el proceso de pensamiento visual me encantaría investigarlo, no lo sé. Pero sí, es la capacidad de pensar visualmente. Es cuando recordamos algo, recordamos en imágenes. Cuando tenemos ideas, las tenemos en imágenes. No pensamos en las palabras que componen la frase. No nos imaginamos las letras de la palabra que compone la frase. O sí, en algunos casos, pero incluso eso es visual. Pero bueno, básicamente es eso, el hecho de pensar en imágenes y bueno, y ya llevándolo a la disciplina del pensamiento visual, que bueno, es a lo que nos dedicamos nosotras y de lo que trata este podcast. Creo que ahí lo que sucede es como tomar esa habilidad innata y aprovecharla. Básicamente es utilizar distintos tipos de herramientas para desarrollar nuestro pensamiento visual y aprovecharlo para comunicar ideas, para llegar a consensos, para un montón de distintas usos, aplicaciones, que, a ver, yo siempre soy como de decir, el pensamiento visual está desde que le pones colores a tu tabla de Excel. Ahí estás pensando visualmente. Buena definición. Cuando tomás un libro que estás estudiando y lo subrayás con resaltador, estás pensando visualmente. Es una forma muy simple y muy generalizada. Y después, a partir de eso, hay como mucho más desarrollo de la disciplina. Pero siento que eso es como la base que ya creo que ayuda a entender. Y bueno, y eso de llevarlo a que sea una herramienta. Bueno, se incorpora el dibujo, se incorpora la escucha activa, como muchas habilidades antes de pasarlo a imagen, antes de pasar las ideas a imágenes. Hay como todo un proceso previo de escucha, de centramiento, de estar presente, de entender los objetivos, de por qué estoy acá y todo eso, que bueno, eso ya es como más en la práctica profesional de que es de pensamiento visual, que es lo que hacemos nosotras. No sé si fui clara, capaz que entreveré un poco. Yo creo que sí, o sea, bien en resumen que todos pensamos de manera visual finalmente. Y que todas las aplicaciones que tal vez, tomando un poco lo que decía ahí, todas las aplicaciones que tal vez muchas personas no consideran como pensamiento visual, bueno, sí lo son. Finalmente es dejar, para mí como, no sé, como incorporando un poco lo que tú estás diciendo, es como dejar de que todo sea plano, como que finalmente se incorporen estas imágenes que o estos colores o resaltes o de alguna manera tamaños y cosas que nos ayuden a entender mejor la información. Y destacar es eso, es resaltar ahí algo frente a otro.
Sí, ahí trajiste un concepto que me parece también súper importante de incorporar a como esta definición, digamos, que es el entendimiento, como que el uso de estas herramientas ayuden al mayor entendimiento. Ya sea a nivel personal, yo conmigo me dibujo, me hago mi agenda con colores, lo que sea. Yo personalmente hasta terapia visual me dibujo cuando estoy mal, me dibujo cuando estoy bien. Todo el rato. Sé que vos también lo haces. Sí. Ya, o sea, en esa escala tan pequeña y tan íntima incluso ayuda al entendimiento, al autoentendimiento. Y después como en una escala más colectiva, bueno, el entendimiento mutuo, ¿no? Hay una cosa de... Lo hablaba con una amiga que no hace visual thinking, pero lo incorpora un poco a su práctica, ella es diseñadora UX. Y ella me trajo un concepto que me pareció súper lindo, que cuando discutimos verbalmente, estamos de frente una persona a la otra, Claro. y la representación visual de las ideas de esa persona es esa persona. Entonces es más difícil que se desdibuje la conversación y que haya como ataque a la persona, ¿no? Si no estamos de acuerdo, si estamos en desacuerdo, la representación visual de la idea sos tú. Y entonces tú estás mal, porque para mí tu idea está mal. Entonces, en el momento que las dos personas nos giramos y miramos un tercer elemento, un dibujo, por ejemplo, una persona dibujando nuestro diálogo, es más fácil encontrar entendimiento, porque la representación visual de esas ideas es un tercer elemento. Me pareció una imagen hermosa, Sil de Brum. Gracias por eso, te mando un beso. No, tremendo, porque, o sea, para mí, de alguna manera, con esta historia reforzar lo que he pensado siempre, que finalmente es generar un lenguaje común, porque me encantó esto de que asociáis la idea a la persona, por ende, tal vez, no sé, voy a inventar, me cae mal la persona, qué sé yo, hay un pasado atrás, y anuláis la idea, que tal vez es una idea muy buena. Pero si la ves sacada del contexto de la persona y de la emocionalidad o el background que incluya tu historia con esa persona, y la ves como una idea como tal, fresca, por así decirlo, limpia, a través del lenguaje visual, puede ser mucho más fácil poder incorporarlo. Oye, Sofi... Sí, incluso estando lado a lado, viendo los dos una misma imagen, como está esa imagen del hombro a hombro, estamos en equipo, tratando de encontrar el consenso en esto que no estamos de acuerdo, pero estamos trabajando en equipo para que suceda, ¿no? Como hay algo ahí que creo que psicológicamente, habría que preguntarle a un psicólogo, pero creo que hace como un clic ahí, que está interesante. Puede ser, oye, está buena, está muy bueno eso, me encantó, porque además le da validez finalmente a este trabajo que trae justamente mejorar el entendimiento, pero también no solamente la información, sino tal vez el diálogo entre las personas. Y desde ahí me salta una duda un poco también lo que había comentado antes, de que tal vez uno lo puede aplicar el visual thinking o el pensamiento visual a modo personal, pero también a modo de trabajo. Entonces, bajo esta lógica, como esta evolución de la persona que tal vez está partiendo con el destacador en el libro y va destacando que ya es lenguaje visual, a quienes nos dedicamos a esto y escuchamos conversaciones y representamos visualmente las ideas y las conversaciones de otros, pensando en esa escala, como para ti al menos, ¿cuáles serían tal vez esos puntos relevantes para decir, ok, yo puedo dedicarme profesionalmente a esto? Porque traigo un poco la idea, hablando con otro colega de acá, con un happy problem, porque en el fondo tú decís, ya, no puedo ir a hacer el registro porque, no sé, me topan las agendas y no tengo más personas que puedan ir, porque es presencial en el país y, no sé, es la otra semana. ¿Qué hago cuando no hay más alternativas de personas que se dedican a esto? Y tú dices, bueno, pero si es dibujar nomás. Pero en verdad no. Entonces ahí tú te das cuenta que dibujar, 1000 personas dibujan. Y dibujan maravilloso, incluso tal vez mejor que uno. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, saber dibujar no necesariamente ser un buen documentador o facilitador gráfico. Entonces, bajo esta lógica, me gustaría saber qué consideras tú que son los elementos esenciales, pueden ser varios, ojo, los que tú consideres, para que yo me pueda dedicar a esto eventualmente. O que pueda diferenciar como cliente, este es un profesional y este está... No, básicamente. Bien. A ver, creo que hay algo que es, como en todas las profesiones, hay distintas personas que tienen distintos niveles. Y acá lo esencial es la práctica. Las horas y 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 horas de y más hacerlo. Horas.
Y más horas, sí, me faltaron algunas. Más horas, Sonia. Seguro que y sí. oraciones. Entonces, a ver, creo que algo, por lo menos con los colegas con los que he hablado, algo esencial para poder ser un documentador gráfico profesional es las ganas. Es como haber hecho, siento que todas las personas con las que hablé que se dedican a esto profesionalmente, en algún momento hicieron ese clic de decir, wow, puedo y quiero que esto que sea mi profesión. Más allá de que personas que no se dediquen a esto profesionalmente puedan incorporarlo a sus prácticas profesionales, personas que lideran reuniones, que utilicen el pensamiento visual, divino. Pero dedicarte a ser documentador gráfico, creo que hay como un clic que nos sucedió a todos, por lo menos los que yo conozco con los que he interactuado. Y después, bueno, ahí, en el momento que está esa intención y que empezaste a hacer tus movimientos de práctica y horas y horas y horas, creo que en el momento que empezás a apropiártelo y a ofrecerlo quizás como servicio, ya hay un cambio en la percepción, ¿no? Ya, a ver, por el hecho de hacerlo profesionalmente, ¿se es profesional? Por el hecho de que te paguen por hacerlo, ¿se es profesional? Para mí está un poco esa pregunta. Sí, y ahí de hay todas como maneras. muchas escuelas, ¿no? Hay muchas escuelas, porque si estoy empezando, me pagaron por un primer proyecto, pero quizás todavía no lo manejo del todo. Claro, como desde cuándo soy profesional, al final es la pregunta. Sí. ¿Después de un curso? Eh, No sé. no. ¿Después de una certificación? ¿Cachai? Como que No. es extraño. No. Para mí los papeles en esto no significan mucho. No sé cuántas, pero creo que es después de X horas de hacerlo. Como, ¿no? Esto de la práctica. Y para mí hay mucho de estudiar también, de hablar con colegas y tener referencias, de leer. Hay un montón de libros, por suerte, por ahora la mayoría en inglés, pero de a poco va apareciendo algo de material en español. Ya va. Bueno, este podcast, Chris, gracias. Sí, de hecho no hay podcast de nosotros No. en español. Por eso, me parece maravilloso que lo estés haciendo. Gracias por eso y gracias por invitarme. Entonces, creo que una vez que hiciste ese clic inicial, es cuando se abre todo este mundo, ¿no? De, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Y cómo se ha hecho antes? ¿Y quiénes están en esto? ¿Y con quién puedo hablar que me ayude a empezar? ¿Qué herramientas son las que a mí me sirven y con las que me siento cómoda? Ir entrenando la escucha. Creo que está esto del modelo de Kelby Bird del iceberg, ¿no? Que yo últimamente lo estoy como también trayendo mucho más a conciencia y teniéndolo más presente. Básicamente el modelo consiste en que en la punta del iceberg lo visible es el dibujo, pero todo el proceso más grande que sucede está detrás del dibujo, sucede antes. No voy a profundizar en el modelo de Kelby, pero creo que hacerse profesional es ir concientizando eso, ¿no? Yo cuando empecé dibujaba. Me sentaba y dibujaba y punto. Y creo que después, al ir entendiendo más cómo era la cosa, fui entendiendo que más clave es la escucha. Además de otras millones de cosas. Pero dije, ok, si yo estoy en una escucha ruidosa, no importa, lo que dibuje no va a ser acertado. Cuando fui como entendiendo esto, fui incorporándolo más a mi práctica y fui entendiendo, ok, necesito encontrar yo mi escucha antes de empezar. Qué power. Y hay algo que... No sé si eso es condición necesaria para ser un profesional del documentador gráfico, pero creo que sí hay una parte de esa conciencia de que no se trata tanto del dibujo, sino más de la escucha y más de tu actitud y cómo estás presente en ese momento, que ayuda a que vayas aumentando tu profesionalismo, ¿no? Que vayas como mejorando en definitiva, porque niveles de profesionales hay. En todas cosas.
Sí, estoy de acuerdo contigo de que sí, obviamente la escucha es un tema. Ahora también me pasa que, claro, el dibujo es lo que se ve. Entonces también Ujú. el dibujo es un resultado, para mi gusto, no sé si estás Sí, tú de acuerdo con esto, de todos esos otros elementos que están atrás, obviamente, de escucha y todo esto. Entonces, eh, de sí. presencia, de captar. Entonces, bajo esa lógica, para mí el dibujo es como, más allá del dibujo bonito, no bonito, que es súper subjetivo. Para mí es muy relevante, y ahí también te pregunto si para ti también lo es o no, y si no lo es, bacán, porque así tenemos otro punto de vista. Es Dale. muy relevante las capas que existen en el dibujo. O sea, siento que yo puedo tener tal vez muchas horas de vuelo, y aquí estoy siendo una un poco crítica, ojo, puedo tener muchas horas de práctica, y tal vez puedo escuchar muy bien, pero si tampoco sé representar visualmente esas capas de información en ese nivel en el que se hablaron, en la profundidad en la que se conversaron, en la importancia que se le dio a una parte de la conversa, a una palabra antes que otra, si no soy capaz de representarlo visualmente eso, con capas de información, o sea, es básicamente como, poniéndolo en simple, el destacador y lo que está en el texto general, Ajá. siento que ahí se ven como los grados del profesional en cuanto a la Sí. entrega. No sé si tú estás de acuerdo Sí. con esa afirmación. Eh, sí, pero. Ah, excelente. Ah, Lo que buscaba. a ver, creo que como en todo trabajo, en todo proyecto, y creo que en cualquier actividad humana que tenga más de un ser humano involucrado, hay una parte muy, muy clave que es la alineación inicial. Entonces, si yo entiendo muy, muy bien por qué estoy ahí haciendo ese trabajo, qué es lo que se busca de mi participación, este, y puedo encontrar formas de incorporarlo a mi práctica y que se traduzca en mi dibujo, ese porqué, ese propósito, esa alineación que tuvimos con ese grupo que, ok, yo estoy acá porque lo que quieren hacer con mi facilitación gráfica es después, no sé, eh, hay muchas opciones de lo que se puede hacer Claro. con el servicio de facilitación gráfica, pero si yo entiendo mucho, si entiendo, internalicé y llevé a mi cuerpo ese propósito, creo que eso se traduce en el dibujo. Entonces, lo que decís de las capas, en general sí, es como de las cosas que suceden que, bueno, la jerarquía de la información que ponemos en el dibujo es siempre clave, ¿no? Claro. Qué sucedió en esa conversación y qué es lo destacado y pasan muchos procesos para llegar a eso, ¿no? Pero capaz que en la alineación inicial nos dimos cuenta que en realidad lo que queremos no es tanto priorizar la información, sino como hacer que salga de esta reunión, de este encuentro, la lista de cosas que, sin jerarquía, ¿no? De, bueno, tenemos un poco de caos en nuestros procesos y lo que necesitamos es una lista de, no sé, de pasos. Y ninguno más importante que otro. No sé, se me ocurre así Te entiendo. como ejemplo de algo que quizás no necesite tantas capas, pero lo que importa mucho, mucho, mucho es esa alineación inicial, entender por qué estoy ahí haciendo ese trabajo. Me encanta. Oye, Sofi, y de hecho me sale el tiro una de las preguntas que tenía para este podcast. Considerando desde el punto de vista de un cliente, ¿no es cierto? ¿Qué tal vez debería considerar, justo lo que estabas comentando, esta persona para poder contratar a alguien? O sea, ¿en qué medida la expertise, el background, la historia, lo que estudió, lo que sea, el estilo de dibujo, de abstracción, de lo que sea, es importante para un cliente con respecto al documentador gráfico, claro, conocer o entender para poder contratar? Porque me imagino, y yo creo que, no sé, es como muy importante, que hay temas donde uno tal vez como profesional o persona siente más afinidad que otros, y a mí me pasó que en un momento con Riley, que también está en este podcast, le dije en una documentación que fue a hacer a Hawái, a pata pelada, así, muy en otro estilo. Y dije, Sí. eras tú la persona para esto. O sea, tal vez yo pude haber estado, sí, pero probablemente el resultado hubiera sido distinto. Entonces, bajo esa lógica, ¿en qué deberían fijarse? ¿Cuál es qué es lo que tengo que buscar yo como cliente para poder decir, esta persona me sirve más? Más allá del dibujo, que obviamente es el primer indicador
visual y concreto. Sí. Bueno, sí, el dibujo. Creo que es importante, por más que para mí no es lo más importante, sí es importante que, bueno, que el tipo de resultados que genera esa persona sea alineado con lo que yo estoy buscando como cliente. Pero ahí incluso, para mí hay una parte que es dar 5 pasos atrás y volver a los porqués. ¿Por qué estoy buscando un documentador gráfico? Lamentablemente muchas veces se trata de marketing, ¿no? Como, sí, quiero a alguien dibujando en mi evento porque lo vi en este otro evento y ¡guau! Ok, el efecto wow. El efecto wow, el efecto, sí, como tuve esto en mi evento, puedo hacer ese check en mi lista y puedo mostrarlo y... Es como si fuéramos fuegos artificiales. Duramos un rato y ya está. ¿Sí un poco, sí, es como medio... roza el entretenimiento, ¿no? Sí. Que es válido. No estoy diciendo que sea más o menos válido. Dije lamentablemente porque siento que hay mucho más valor más profundo que podemos ofrecer y muchas veces se lleva a estos lugares, pero igual es válido y funciona de todas maneras y se aporta valor y bien, o sea, bienvenidos igual a esos eventos. Pero bueno, estos porqués, ¿no? Como, ¿por qué estoy contratando a alguien? Y ahí está un poco en esta alineación inicial, un poco también el rol del documentador gráfico de hacer preguntas cuando se acerca a alguien con un proyecto, de preguntar por qué me están contratando y a raíz de todas esa entrevista inicial donde nos intentamos alinear, quizás me doy cuenta de que no soy yo la persona correcta para el cargo. O de que no necesitan documentación gráfica. Wow. A ese nivel. Puede pasar. Es muy difícil. Sí. Hay que tener... Sí, hay que tener como un nivel de así, no sé, de super conexión para poder decir, no, en verdad no necesitas un documentador gráfico, necesitas un fotógrafo, no sé. Claro. O incluso de poder decir, entiendo tus necesidades, pero yo no soy la persona para este tipo de necesidades. Lo que decías, ¿no? De que Riley era la persona para ese trabajo. Poder tener como la mirada de dar un paso atrás y decir, ok, este es el proyecto, esta es la propuesta. Yo estoy disponible ese día, por ejemplo, pero no lo estoy sintiendo. Tal vez sea de repente con la temática, por ejemplo. Sí. Hay una parte de alineación con la temática. Bueno, te doy un ejemplo mío. Por favor. Yo dejé de comer carne hace unos años. Bravo, yo no lo he logrado, debo decirlo. Y no creo que lo logre, para ser honesta, no lo voy a lograr. No tiene por qué ser tu objetivo. No fue muy decisión mental, fue más como a intuición, a sentir que necesitaba probar no comer carne y lo probé y me gustó y me quedé con eso. Pero bueno, ya no comía carne y se me acercó un cliente. Uruguay es un país ganadero. Tiene más que nada... Lo sabemos acá en Chile. La principal industria es la carne. Claro. Hay 4 vacas por persona. No estoy mintiendo. Te creo. Literal. Te creo. Entonces, bueno, se me acercó un cliente con el tema de la carne. Yo hacía relativamente poco que estaba dedicada 100% a la documentación gráfica. Hice como una pausa de decir, ¿quiero trabajar para este cliente? ¿Puede ser un buen desafío? Desafiarme mis propias creencias, mis propias formas de ver el mundo y ponerme a propósito en esos lugares. ¿Puede ser interesante? Me lo pregunté, me dejé un par de días para marinarlo un poco y dije, lo voy a hacer. Lo hice. Wow. Lo hice y cuando llegué al evento, era un evento en el interior, además viajé, me recibieron en un hotel, no sé qué, todo el mambo. Llevé mis materiales, cosas. Y cuando llego al lugar del evento, no solo estaba participando en algo con lo que estaba un poquito, no del todo cómoda, claro, sino que además era un lugar grande y había un escenario power con pantallas power
Y a mí me habían puesto en un costado en el escenario. Ahí mismo. Todo el spotlight encima. Claro, no es que estaba como, bueno, atrás o en un costadito y en mi comodidad, ¿no? Estaba como, bueno, una silla, mis atriles y mi panel ahí. Y fue como, wow, ok, ya estaba en un nivel de desafío, me lo acaban de aumentar como al 1000 más. 1000 más, súper expuesta. Dije, bueno, vamos. Listo, Excelente. estoy acá, estoy en el baile, voy a bailar. Lo hice, en el momento del almuerzo, ya había avisado, pedí un menú distinto. Algunas personas se me acercaron y me dijeron, pero ¿cómo no comes carne? ¿Estás acá trabajando? ¿Qué onda? Ah, te lo levantaron, te dijeron eso. No de esa forma, pero sí hubo una persona que se me acercó y me dijo algo como, ay, ¿tú no comes carne? ¿Estás trabajando en esto? Y yo le dije, bueno, sí, estoy como en un modo autodesafío, no sé qué. Y me dijo, ah, qué bueno, no sé qué. Mi hija tampoco come carne, no sé qué. Me puse a hablar. Y bueno, lo hice, no sé qué. Estuvo muy bien el trabajo, la gente quedó muy contenta, pasaron cosas, como mis resultados, yo quedé muy satisfecha con el trabajo realizado. Bueno. Y después haciendo como ya de vuelta a mi casa una bajada, una respiración, dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Salí de mi zona de confort, hice algo que quizás no quería hacer o no me sentía cómoda del todo, pero bueno, ¿qué onda? Y ahí fue como, ok, experiencia profesional positiva en muchos sentidos. Salir de mi zona de confort me ayudó también a ver cosas distintas de mi práctica y como ponerme en esos lugares que eran raros para mí. Y ahí dije, ok, estuvo bien, pero no lo hago más. Porque sentí una incomodidad, sentí un choque con mis formas. Este año me volvieron a escribir para creo que el mismo evento y les dije, siempre es difícil decir que no, es de los desafíos más grandes, pero a la vez es de las mejores decisiones, que eso es todo otro capítulo que podemos hacer. De todas maneras, cuando uno suelta, poder anotado, decir no. anotado. Ya, de las mejores cosas de ser trabajar independiente, aprender a decir que no. Las más difíciles y las que dan más beneficios. En fin. Y decir que no, como siempre es difícil, muchas veces una recurre a, bueno, esa fecha no puedo, y no tener que dar más explicaciones. Pero en este caso me insistieron. Pero bueno, ¿qué fecha podés? Todavía no está definida. Y ahí le tuve que explicar, mirá, lo que me sucede es esto, yo no como carne, sí, honesta, yo no como carne y la experiencia pasada estuvo buenísima, me sentí súper cómoda con usted, estuvo muy bien el vínculo con el cliente y todo, pero entendí en ese momento que yo no quiero trabajar en esta industria. Gracias, nos vemos. Y ahí ella sí, y como yo no soy la persona para esto. No le recomendé a nadie, creo. Me parece que terminé no recomendándole a nadie. Si me pedía, yo le mandaba. Pero me respondió súper bien. Súper como, bueno, qué bien. Me alegro mucho, mucho éxito. Nos deseamos éxito en nuestros caminos. Besitos. Maravilloso. Oye, Entonces, qué buena historia. Sí, es muy loco. Es muy loco. Cuando me llegó ese mail este año, que pasó mucha agua bajo el puente, una pandemia de por medio, yo trabajé muchísimo más en estos años, entendí cosas de mi práctica profesional, entendí cosas de mi persona, y empecé terapia, como pasaron muchas cosas. Y también por eso creo que tuve como la capacidad de volcar eso en un mail bien y que sea entendido, ¿no? Yo me quedo ahí con lo que dijiste, de esto de... incluso lo hiciste antes, ojo, y después. La pausa. Creo que ese para mí fue como un evento clave. La pausa para preguntarte a ti misma, ¿quiero estar ahí? Ya, me desafío, voy. Después de que ya me desafié, ¿quiero hacerlo otra vez? No sé. Me encantó esa como pausa inicial y pausa posterior. O sea, en el fondo es como tratar de incorporar qué quedó en mí después, antes y después de todo eso. Eso me gustó mucho, Sofi, y de hecho lo quiero vincular. Me encantaría poder contar levemente una historia cortita, porque siento que va también relacionada con la pregunta que te quiero hacer y parte de lo que tú acabas de contar.
de esto de cuando uno es la persona apta, ¿no es cierto?, para un cliente, para un trabajo. Y tal vez la importancia que también está en investigar tú, desde tu rol, a ese cliente que te llega. Porque de repente cuando uno está partiendo es como, ¡oh, me escribieron! Venga, para adentro. Sí, tengo disponible. Voy para allá. Y me pasó una historia muy loca, que probablemente te la haya contado. Y si no te la he contado, bueno, aquí la vas a saber. A ver. No voy a decir cliente, pero fue muy heavy. Fue muy heavy. A mí me pasó con un cliente muy rápido, no lo conocía. Yo estaba con un intermediario, entonces el cliente final era otro. Y era un evento, esto pre-pandemia. Entonces era un evento en un hotel muy fancy acá en Santiago, así muy top. Mucha gente que venía del norte y del sur de Chile, a Santiago, área comercial, ventas. Y yo iba a hacer un registro digital. Entonces vienen y también escenario grande. Y ya encontré, yo no conocía al cliente final como tal, porque no tuve vinculación con ellos. Y cuando me presentan así sutilmente quienes me contrataron en el coffee, a la persona que iba a hablar, que era un gerente, ya caché que no me pescó. O sea, no me vio. Tu persona, adiós. Y se fue. Entonces dije, aquí ya me empezó a oler mal. Pero ya estaba ahí, ¿cierto? No, ya fue. Entonces, digo, la importancia de poder conocer un poco más o tratar de indagar un poco más, que es un poco lo que decías tú. Fui al escenario, estuve ahí, la persona habló, yo documenté y después hubo un pequeño coffee y yo tenía que seguir documentando lo que iba a decir. Y en ese mini coffee o mini break que fue de 5 o 10 minutos, me dijeron, Chris, necesitamos que te bajes del escenario porque al gerente no le gustó que estuvieras ahí. Y yo, ustedes me dijeron que estuviera ahí, porque yo les dije, ustedes me colocan donde prefieren, sobre todo si es digital, como que no se ve. Tampoco estaba proyectando yo lo que estaba mostrando. Pues bueno, listo, me bajé, ningún problema. Fui a la mesa de atrás, que es donde está el switch. Y acá viene lo heavy. Estoy documentando y la persona... fue terrible. El gerente, prepárense para esta historia. El gerente estaba hablando a las ventas y dice, y yo estoy así como, mi posición era así, porque estaba dibujando, escuchando, tratando de incorporar un poco más de elementos. Entonces mi posición era esta. Y cuando habla, yo lo estoy escuchando y el gerente dice, bueno, ustedes tienen que vender, sí, seguir vendiendo. Y así, vender. Y ustedes tienen que ser como el burro. Me levanto y digo, ¿qué? Así como, ya, seguir, Dije, burro, seguí. Porque si el burro, voy a decir tal cual, el burro quiere tener sexo y la yegua no quiere, ¿qué hace? Insiste. Me la contaste, y yo sí. Se te la conté. Y levanté la cabeza y fue, ¿qué? O sea, leamos el mensaje que hay detrás. No creo que sea necesario comentarlo. Oye, hasta se me pongo contando la historia. ¿Qué? Se escucharon risas nerviosas de mujeres, que la mayoría de la gente que estaba ahí era mujer. Entonces dijo, si el burro quiere tener sexo, insiste. ¿Qué es eso? Bueno, paré. Y ahí me di cuenta, o sea, ya venía intuyendo que no era la cliente para mí y me di cuenta de dónde estaba metida. Ya había terminado mi trabajo. Miro a la persona que me contactó y le dije, yo no voy a documentar más esto, ya tengo lo que necesitaba, en el fondo porque ya había dado la información, cierro acá. Nunca más me llamaron, ni yo tampoco, y probablemente nunca más vuelva a ese cliente. Entonces, perdón aquí por tomarme el momento de la historia, pero me pareció importante decirlo como la importancia que tiene entender por ambos lados quién es la persona, más allá que te salgan con este tipo de salidas interesantes. Pero desde ahí me nace también la otra pregunta, ¿qué elementos necesitamos clave para generar una buena vinculación con el cliente? Porque con este cliente, en mi caso, no tuve una buena vinculación, no hubo mucha vinculación, fui totalmente ignorado, o sea, mi trabajo fue ignorado, es así, tal cual. A mí me pagaron, todo bien, pero quedé con una historia que perdura, esto fue el 2019, 2018, no tengo idea, perdura por años, como una historia impactante y negativa. Entonces, ¿cómo veis tú de cómo cultivar esta vinculación potente con el cliente? Voy a dar un pasito para atrás antes de responder exactamente esa pregunta y después vamos a esto de la vinculación con el cliente. Creo que hay una parte que
de a poco, pero por suerte estamos como evolucionando como humanidad. Ojalá, por lo menos en mis ámbitos, sé que a veces pecamos de ver solo lo que nos rodea, pero siento que hay algo medio colectivo con esto, que es entendernos como un todo, como seres íntegros. No soy una parte de mí cuando estoy trabajando y otra parte de mí cuando estoy con mis amigos, mis seres queridos. Soy siempre yo. Entonces, en la medida que cada quien entienda consigo mismo, misma, eso, creo que hay como situaciones que podemos manejar de formas distintas, ¿no? Esto de primero, con la experiencia que vos contaste es súper fuerte, y es bien un caso de faltó como la alineación inicial, ¿no? De entender Totalmente. que el cliente participe en los procesos y que esté presente, y que esto de trabajar a través de agencias o de productoras a veces tiene ese riesgo. Sí. Cuando no hay suficiente claridad, a veces está bien, porque el proyecto no necesita más. En este caso, capaz que vos pensabas que no, y era súper válido que pensaras que no, porque era un evento X. Sí. Pero bueno, a veces nos podemos sorprender, ¿no? Y creo que eso es algo que es muy difícil evitar del todo. Sí hay hay cositas que se pueden hacer para encontrar como más esa alineación previa. Probablemente si vos pedías más alineación, capaz que no ibas a hablar igual con esta persona y no te ibas a enterar que era un misógino hasta ese momento. Claro, de todas maneras, seguro. aunque hicieras más alineación previa. Sí. Entonces ahí hay como... A ver, nuestro trabajo tiene un porcentaje que es riesgo, ¿no? En el momento que hacemos el trabajo que hacemos, nos estamos exponiendo, y hay una parte que es riesgo. Entonces, cuando estoy en sintonía conmigo misma y suceden esas situaciones que yo no podía imaginar, ahí hay una parte del trabajo que es lo que hiciste vos, ¿no? Como, bueno, lo mío va hasta acá, listo. Sí. Yo no voy a seguir trabajando con esto. Ahí entran además otras capas más complejas de navegar, que la verdad no sé cómo lo haría si estuviera en esa situación, que si llegara como a un extremo de decir, bueno, no quiero que estas personas publiquen mi trabajo porque no quiero ser públicamente vinculada a este cliente. Claro. Ahí entra como otra capa de, bueno, capaz que tenés que devolver el dinero, capaz que... No sé. Ahí ya son temas contractuales que por lo menos yo todavía no manejo. Es que es un tema, sí, bueno, hay... Pero bueno. Es otra conversa en el fondo. Sí. Pero bueno, está como eso de la integridad conmigo misma, de entender cuáles son mis límites y poder verbalizarlos y ponerlos cuando los veo. Cuando esto de que hiciste tú de, bueno, hasta acá llegué, listo. Esto que hice yo con este otro proyecto de, bueno, este año no voy a participar y probablemente nunca más trabaje en esa industria. No quiero decir nunca porque uno nunca sabe, capaz que el año que viene estoy comiendo carne de vuelta y ya invirtiendo en ganadería. La capacidad de cambiar, más que capacidad, liberarse de querer cambiar de opinión. Algo así más o menos decía Maturana. Uno puede cambiar de opinión. Ahí va. ¿Cierto? Sí, darme permiso. Sí, pero bueno, está. Lo más probable es que no trabaje de vuelta con esa industria. Y eso fue como muy de mis procesos, ¿no? De ir entendiendo dónde yo siento que sí quiero y puedo aportar valor y dónde no. Y creo que eso, cuando está claro, ahí conecto con lo de la vinculación con el cliente. Cuando hay claridad en yo conmigo, puedo tener un mejor vínculo con el cliente. Ahora, yendo al vínculo con el cliente, hay infinitas cosas que podemos hacer. Comunicación. Básico. Es como... Sí, tipo, la palabra es la comunicación. A partir de eso, todo lo demás. ¿Me escuchás bien? Te escucho bien, te ves media cortada.
Sí, me pasa lo mismo. Te veo un poco trancada, pero te escucho. Ah, perfecto. Ok. A ver, comunicación. Yo creo que hay como... Inevitablemente el vínculo con el cliente es de por sí comunicación. El tema es poner foco en el tipo de comunicación que quiero tener. Ujú. Hay una parte que es comunicación intencional, decir lo que realmente quiero decir, escribir lo que realmente quiero escribir. Y en eso viene mi parte, no sé si mi parte favorita, pero algo con lo que estoy muy insistente, que es no trabajar por mensajería instantánea. ¿Qué de acuerdo? Qué manera de enredarse la cosa por ahí. Va, cuando son direcciones claras, ¿no es cierto? Estoy... ¿Cómo? Cuando son como directrices, o sea, directrices claras, en el fondo, no sé, cambios en el proyecto, qué sé yo. Todas esas cosas yo digo, no, aquí yo no te las valido. Mándame un correo. Después no lo hago. Sí, ¿Y cómo tengo para asegurar que lo recibí o no? exacto. Yo tuve como todo un proceso con eso. Al principio trabajaba por WhatsApp porque era como lo asumido. Claro. Pero después fui como entendiendo que exista la tecnología no quiere decir que tengamos que usarla para esto. Y una frase que me apareció también en ese proceso fue: tu urgencia no hace mi disponibilidad. El hecho de que tú ahora tengas esta idea y urgente y te lo quiero escribir no hace que yo pueda darte mi atención, porque mi atención es todo lo que tengo. Maravilloso. Estoy escribiendo una nota de Medium sobre esto, la Por estoy por favor. terminar, en algún momento la voy a publicar, capaz que después la podés linkear en el podcast. Seguro que sí. Porque fue como, para mí entender eso fue como un cambio de mentalidad y de forma de vincularme con los clientes, que fue mil enriquecedor. Fue de las mejores decisiones de laborales que tuve desde que soy mi propia jefa y por lo tanto mi propia empleada. Mejoré mucho el vínculo con los clientes, mejoré mucho mi calidad de vida, Totalmente. porque si al cliente se le canta escribirme sobre el proyecto a las 10 de la noche, no lo hace por WhatsApp, que lo veo a las 10 de la noche, lo hace por mail, que yo no lo veo a las 10 de la noche. Claro. Y además, el hecho de escribir un mail hace que pienses más las cosas. Entonces, no tengo que yo ponerme a desgrabar un audio con 15.000 ideas que se te ocurrieron a las 3 de la mañana. No, eso no estaba en nuestra propuesta de trabajo, no es parte de nuestros acuerdos, no es parte de la alineación inicial que hicimos. Totalmente. No tengo por qué hacer eso por ti. Tú ordenas tus ideas, las bajas a un mail y me las decís. O, también es una opción, estás en caos, necesitas que yo te ayude a desatar este nudo. Bueno, hacemos una reunión intencional para eso. Pero no me mandes el audio a las 3 de la mañana, no lo voy a escuchar. No, ahí también Porque no es parte de mi y trabajo. también están los límites de cuidado y de respeto para mí y para el otro. O sea, de hecho, cuando, no sé, si por ejemplo, por X motivo, a mí me canta Somos la seres gana íntegros. trabajar a las 10 de la noche, porque tal vez es el único horario que puedo, lo que yo hago al menos es programar los correos para que lleguen en un horario que sea decente para la otra persona. Porque tal vez tiene activadas las notificaciones. Yo también. ¿Cachai? Ahora, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero tengo... Eso es otro capítulo. Totalmente, tenemos mucho de qué hablar. Pero se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerte... Voy a hacerlo así. Voy a hacerlo tipo ping-pong, ¿ya? Entonces tú me respondes corto. O sea, te digo 1 o 2 palabras, pum. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. ¿Voy a hacer un ping-pong o voy a hacer un versus contigo? Esta es una idea nueva. Ya, mira. Con respecto a... Por supuesto desde tu mirada. Y con la industria del visual thinking en general, el facilitador gráfico. Primer ping-pong. 1 palabra o 2 palabras. ¿Qué debemos cuidar como profesionales? La comunidad que estamos construyendo hermosamente y el profesionalismo, que bueno, hablamos un poquito de eso al principio, pero hay mucho más para explorar. ¿Qué debemos mantener como comunidad de nuevo, como industria?
Creo que está como un poco dentro de la construcción de comunidad, pero la generosidad en el conocimiento. Se viene dando naturalmente que nos compartimos experiencias y eso siento que es algo súper rico, al menos de la comunidad de pensadores visuales en español, Maravilloso. que es donde he tenido más interacciones. Y con las chicas particularmente. Es verdad. ¿Qué debemos cambiar? Dejar de trabajar gratis. Muy bien. Que quiero hacer una pequeña aclaración sobre eso. Gratis no necesariamente significa solo no recibir dinero. Puede ser un intercambio que no incluya dinero, pero que haya un intercambio que se sienta justo. Me parece perfecto. Me quedo con eso. Me parece perfecto. Ahora voy a hacer una especie de ping-pong tipo versus. Entonces me tienes que elegir una opción, salvo una última pregunta, que es alguien que tú tienes que decir lo que salga. ¿Bien? Entonces, ¿estás lista? ¡Ay, no! ¿Cómo? No, se había cortado. ¿Estáis lista? Se cortó un poquito. Sí, de hecho te veo más pegada. Estoy que lista, la mierda. sí. Ya. Lista, entonces. Poco color. La tecnología y yo estamos en un mal momento. Vamos, de nuevo, no te preocupes. Vamos de nuevo entonces con el verso. La pregunta es, ¿color o poco color? Poco color. Maravilloso. ¿Escucha o dibujo? Depende, pero poco No, color no, en no, general. te quedaste con esa. ¿Escucha o dibujo? Escucha. ¿Análogo o digital? Uf. ¡Ah, qué difícil! Hay muchos pros y contras en ambos. Elige una, ¿acaso te Pero la verdad es que estoy extrañando el analógico. Hace mucho que no hago. Perfecto. ¿Presencial o online? Presencial, por favor. ¿Registro gráfico? Pero depende, como todo. No, aquí no hay momentos de depende. Este es un ping-pong. ¿Registro gráfico o sketchnote? Registro gráfico. Y ahí te voy a poner esta en dos cosas. Un referente latino, un referente universal. Riley es latina canadiense. Para mí es una gran referente. Y después, universal. Depende un poco del tipo de práctica, pero si es en facilitación. Pero para ti, en el me fondo. gusta mucho Brian Taralo. Me gusta mucho el estilo de Brian Taralo de facilitación de encuentros. No solo la parte del aspecto gráfico, sino como él como facilitador me parece un gran facilitador. Maravilloso. Hablaría más de 500 personas más, pero me voy a limitar a yo eso. te limité a uno. Oye, Sofi, de todas maneras, esto nos da para mucho más conversa. Anoté ahí un par de ideas también para poder hacer algún segundo capítulo, de todas maneras, porque el tiempo voló. Hermoso. Pero agradecerte obviamente por el tiempo, Me encanta. porfa. Me encantan los diálogos contigo siempre. Always, lo mismo digo. Pero danos también tus redes sociales para que te puedan seguir y dónde encontrarte. Bien, primero que nada, muchas gracias. Me encantó esta charla, como siempre, todas las charlas contigo y bueno, poder compartirlas con más gente me parece siempre una buena idea. Gracias, Cris, por dar esta plataforma. Me parece súper importante que estemos generando contenido en español. Redes sociales me pueden encontrar en Instagram y en Twitter con @SofiDonner, todo de corrido con 2 Ns, DONNER. En este momento mi página web está caída. Con lo cual toda la charla inicial de bueno, ver el estilo de la persona, estoy un poco en el horno en ese aspecto en este momento, pero bueno, ojalá lo pueda resolver pronto. Va a estar. Pero bueno, redes sociales. Ya, pues maravilloso. Ya tenemos ahí entonces los contactos, igual lo vamos a colocar acá, así que nada, agradecerte de nuevo, Sofi, por este capítulo y probablemente por algún otro que va a venir. Gracias. Sí, hagámoslo, hagamos más. De todas maneras. Me encanta. Bye bye. Gracias.